El kernel pasa a ser muy importante en la catalogación del sistema operativo. Es decir, no va a haber ningún sistema operativo que sea más eficiente que las partes constitutivas del kernel. Es decir, yo, si me dedico a la cocina y para procesar los restos que me quedaron en la sartén uso un termidor, va a ser muy distinto al resultado que obtengo que si utilizo, aunque sea un vino 3/4 moderadamente bueno. Los sabores que resultan son distintos. Trasladado aquí, lo que quiere decir es que voy a tener varias partes constitutivas del kernel y la eficiencia de trabajo y la confiabilidad de cada una de esas partes le va a dar el resultado, la confiabilidad general de todo el sistema. Entonces, cuando uno imagina la concepción que le quiere dar al proyecto, históricamente uno trataba de utilizar variables globales. Es una forma bastante simple de pasar datos de una tarea, de una actividad a otra. Ahora, cuando nosotros queremos utilizar variables globales en nuestro sistema operativo multitarea, vamos a dar cuenta que como la conmutación de tareas no es absolutamente predecible, sino que existen ciertos riesgos o ciertas actividades que no son predecibles, eventos que no son predecibles, que son asincrónicos, la depuración de un sistema en el cual utilice variables globales es muy complicada, prácticamente imposible. Porque no sé quién la modificó la variable global. La variable global que podía valer entre 0 y 9 me aparece valiendo 137. ¿Y quién la modificó? Me resulta muy difícil depurar. Con lo cual, tenemos que cambiar la forma en la cual vamos a pasarle valores de una actividad a la otra, de lo que llamamos nosotros ahora tareas. Vamos a también a hacer todo un conjunto de simplificaciones que seguramente, como también dijimos en la primera parte del curso, los puristas del lenguaje técnico nos crucificarían. Debemos asumirlas. Perdón. Sí, Pensé que era Gabriel, en otro curso. Me equivoqué. Okay. Después hablamos. Gracias. Ciertas simplificaciones que nosotros vamos a asumir para no entrar en disquisiciones, como por ejemplo, si uno se tuviera que poner muy estricto, tendría que diferenciar entre hilo y tarea. Nosotros vamos a hablar de hilos o de tareas. Y también uno tendría que definir, de acuerdo con lo que es la filosofía de los sistemas operativos, las tareas. Bueno, las tareas para nosotros van a ser equivalente a una función. Son simplificaciones que la gente seguramente de computación, de ciencias exactas, de la UBA, directamente tiraría un bidón de gasoil, que es más pegajoso y es más difícil sacárselo, y tiraría un fósforo. Pero bueno, nosotros estamos tratando de ver como utilitarios, como usuarios, a los sistemas operativos. Tiene que haber también, dentro de los requerimientos que le estamos poniendo al sistema operativo, que tenga un file system. Usted dirá, pero no, momento, yo voy a trabajar con una EUCIA, yo no le voy a poner un disco rígido. Bien, pero ¿no le vas a poner una tarjeta SD? Hoy en día la tarjeta SD, un pendrive, son muy frecuentes como para que yo le mande instrucciones o retire datos. Si yo dejé en el medio del océano atada a una boya, una central meteorológica en la cual estuve midiendo la salinidad y el sentido de las corrientes oceánicas, no voy a pretender de que me esté transmitiendo los valores en tiempo real por medio de comunicación satelital, porque sería ridículo pretender eso. Entonces, una vez cada 6 meses mandaré una patrulla que vaya y saque
una tarjeta SD y ponga otra. Y después me voy a analizar los datos que yo obtuve. Entonces necesito un file system, un manejo de archivos. También la parte de interfaz gráfica básica, sencilla. En muchos casos voy a trabajar a nivel de consola, es decir, fondo negro con letras blancas, como pasaba en la época que éramos todos machos y trabajábamos con teclado. Y también le vamos a tener que incorporar herramientas de debugging, forma en la cual el sistema operativo le vaya mandando información telemétrica de qué es lo que está haciendo, justamente buscando el debugging. Vamos a ver que hay casos en los cuales yo voy a poder poner dentro de una estructura que vamos a mencionar el nombre de la tarea. Y ustedes dirán, ¿para qué el procesador necesita saber que esta tarea se llama barrido de teclado? El procesador no necesita eso, pero el tipo que lo está debugueando le resulta mucho más importante saber que se llama barrido de teclado que a decir que se llama la tarea 14F6. Entonces, la parte de debugging tiene que ser incorporada desde el momento en el cual, como pasaba con el micro, que incorporábamos la parte de debugging dentro del propio micro. El GTAG estaba dentro del propio micro. Entonces, acá también tenemos que, desde la concepción del sistema operativo, meter la parte de debugging. Dentro de lo posible tiene que ser el sistema operativo determinístico. Determinístico no significa estrictamente tiempo real, porque nosotros decimos que tiempo real requeriría que dentro de todo el proceso de diseño nos aparezca el tiempo como parámetro, como variable que es incorporada en el proyecto. Seguimos con las definiciones. Entonces tendremos tarea 1, tarea 2, tarea 3, a las cuales el kernel las va a ir activando en forma secuencial. Es decir, lo cual no significa secuencial, no significa periódica. Es decir, no significa que obligatoriamente se ejecute primero la tarea 1, después la tarea 2, después la tarea 3. Sino que podrá darse el caso que la tarea 3 requiera atención muy esporádica. Por lo tanto, el sistema operativo va a atender la tarea 3 una vez cada 100 milisegundos. Mientras que las tareas 1 y 2 están verificando variables importantes dentro del contexto y van a ser verificadas mucho más frecuentemente. Vamos a tener que pensar cómo es que elaboraremos un sistema operativo en tiempo real, es decir, cuáles van a ser los parámetros fundamentales que tendrá que tener un sistema operativo en tiempo real. Después, cada fabricante implementará esos requerimientos como le parezca. Pero habrá cierto tipo de criterios que vamos a esbozar nosotros y decir, un sistema operativo en tiempo real tendrá que tener tareas. Bien. Esas tareas van a tener que tener una prioridad. Prioridad. Tendrán que tener un punto de inicio. En la memoria del microcontrolador tendrá cada tarea que tener un punto de inicio. Tendremos que elaborar una estructura que nos permita conmutar de tareas. ¿Y eso qué quiere significar? Eso quiere significar que si tenemos, por ejemplo, 10 tareas, pretendemos tener 10 micros distintos. De manera que cuando conmuto de tarea 1 a tarea 2, saco el micro de tarea 1 y conecto el micro de tarea 2. Y lo que tenía en el micro de tarea 1 va a quedar congelado hasta que, pegando la vuelta correspondiente, diga que de la tarea 14 paso a ejecutar de vuelta la tarea 1. Entonces ahí sacaré del armario el micro de la tarea 1 y lo volveré a colocar. Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo es una pavada. No voy a poder tener varios micros, sino que tendré de alguna manera que congelar las variables de cada tarea
como para después reactivarlas cuando se vuelva a ejecutar esa tarea. Es decir, sacar una foto de la tarea 1 cuando la estoy abandonando para tomar esa foto y reaplicar sobre el micro cuando retome la tarea 1. ¿Queda moderadamente comprendida la idea? Bueno, acá nos va a aparecer la necesidad de tener pila y punteros a la pila. Y vamos a tratar de entender el porqué de todo esto. ¿Qué es entonces un sistema operativo? Es un conjunto de programas que proveen servicios a nuestras tareas. Es decir, que nos va a permitir a nosotros ejecutar las tareas con un determinado criterio. ¿Qué significa un determinado criterio? De darle preeminencia a la ejecución de una tarea frente a la otra. Cuando una tarea terminó de ejecutarse, y vamos a ver qué significa que terminó de ejecutarse, le cederá el control al sistema operativo para que diga, bueno, ahora vamos a ejecutar esta otra tarea. O también, cuando una tarea esté demasiado tiempo ejecutándose, el sistema operativo tendrá la autoridad suficiente como para cortar la ejecución, congelarla y pasar a ejecutar otra tarea que me está requiriendo atención y que tiene mayor prioridad. Entonces, el sistema operativo es un conjunto de programas que proveen, por un lado, servicios a mis tareas, a mis programas de aplicación, y por supuesto que se ejecutan con mayores privilegios que las tareas que yo escribí. Lo que llamamos acá nosotros programas de aplicación son mis tareas. Barrido de teclado, actualización de display. Habrá todo un conjunto de actividades que hace el sistema operativo y que tienen que ejecutarse con mayor privilegio porque tienen que tener la autoridad suficiente para cortar la ejecución de una tarea y pasar a ejecutar otra tarea. Debe tratar de minimizarse la latencia de interrupciones. ¿Qué es eso? El tiempo que tardan en atenderse las interrupciones. Esa era la definición que habíamos dado de latencia. Cuando uno asocia interrupciones a que el mundo exterior nos solicita atención. Y el tiempo en que respondemos al requerimiento del mundo exterior tiene que ser lo menos importante posible. Y también que el tiempo de conmutación de tareas sea el menor posible. ¿Por qué? Porque si tardamos demasiado tiempo en cambiar de tarea, el sistema va a tardar más tiempo en usar, en estar actuando el sistema operativo al tiempo que está ejecutándose las tareas. Entonces, yo quiero que la mayor parte del tiempo el micro esté ejecutando las tareas y que el tiempo que tarda el sistema operativo en conmutar de tareas sea lo más chico posible, para que pase desapercibido. Acá tenemos, sobre la derecha, el diagrama general. Yo estoy en una punta haciendo como usuario las tareas de aplicación, manejándose sobre el hardware, que será el micro y sus periféricos. En el medio voy a estar con mi aplicación y el sistema operativo va a ser la vinculación entre el hardware y la aplicación. A ver, ¿esto querrá significar entonces que el sistema operativo se va a encargar de inicializar todos los periféricos del micro? Sí. Esa iba a ser mi pregunta, ¿te lo facilita eso? Lo hace. Por ejemplo, los registros de los puertos. Me facilita digamos, la inicialización de los registros de los puertos. ¿De qué puertos? Por ejemplo, yo quiero definir que unos puertos sean entradas-salidas.
¿Me lo facilita o los tengo que definir igual? Es que ahí va a depender mucho del micro. Es decir, no es algo que sea uniforme para todas las familias y para todos, inclusive para todos los integrantes de una misma familia. Okay. Lo que sí me pueden llegar a ofrecer son funciones que me permitan manejar los puertos de entrada-salida. Pero él no me da a mí, no queda instalado desde el primer momento. A ver, pensemos que el sistema operativo tiene APIs, Application Program Interfaces. Entonces, en el uso de esas APIs, tengo un conjunto de APIs, entonces tendré una API que me permite inicializar el puerto serie. ¿Por qué hablo del puerto serie? Porque el puerto serie es universal para toda la familia Cortex. Ahí no tengo diferencias. Ahora, cada fabricante de Cortex maneja distintos los puertos. Desde la forma en la cual digo que un puerto sea de entrada o sea de salida, hasta hay algunos fabricantes que tienen puertos de 8 bits y la mayoría tienen puertos de 32 bits. Entonces, yo no puedo hacer a nivel de sistema operativo una aplicación genérica. Sí, lo que tendré es una biblioteca para el caso de NXP, en la cual yo tendré un punto de enganche en el cual bajaré algunas funciones que me permiten manejar los puertos de entrada y salida. Pero no es algo intrínseco al sistema operativo, sino que normalmente en conjunción con el fabricante del chip se ponen de acuerdo en dar cierto tipo de apoyo a nivel de funciones como para manejar los puertos de cada chip. Está bien. Vamos a hablar un poco de filosofías. ¿Cómo es que yo puedo manejar un programa? Lo primero que se me ocurre es lo que se llama Poled Loop, o también se lo llama a veces Super Loop. Es un bucle, un lazo, en este caso con encuesta. Poll es encuesta. El cual espero por algo y cuando ese algo se produce, ejecuto ese evento. Es muy simple, es muy divertido cuando yo quiero esperar que se oprima un pulsador para prender un LED. Ahora, cuando empieza a incrementarse la complejidad, ya es bastante más difícil de manejar con una sonrisa esto. Por ese motivo, para sistemas pequeños es válido utilizar el Poled Loop. No voy a instalar un sistema operativo en tiempo real para manejar un LED o para manejar una alarma simple, una alarma sencilla. La segunda instancia, que es el manejo ahora por interrupciones, en el cual habrá la atención del evento externo, se va a producir a través de una interrupción. Por ejemplo, cuando oprimo ese pulsador, me genera una interrupción. Entonces, en el programa, en el loop principal, quedo esperándome por la indicación que produce la interrupción diciendo se produjo un evento. Con lo cual, la interrupción, de vuelta siendo muy pequeña, procesa el evento que se produjo y le avisa al loop de que cuando sea el momento adecuado se generó la condición que estaba esperando el loop. ¿Cómo se hace eso? Y en principio a través de un flag. Los flags, flag que era una bandera, un indicador, un bit. Ahora le vamos a dar un nombre distinto. En lugar de llamarlos flags, como era históricamente, los vamos a llamar semáforos. Vamos a diferenciar distintos tipos de semáforos, pero la idea es un semáforo. Es una forma de aviso como para que la interrupción le avise al loop de que se produjo el evento. Por ejemplo, la opresión de un pulsador que nosotros decíamos. Este método no es escalable. ¿Escalable qué significa? No lo puedo hacer crecer en forma indefinida. ¿Por qué? Y porque puedo no tener la cantidad de
posibilidades de manejar interrupciones que me requiera el sistema que estoy diseñando. Y la depuración se puede hacer muy complicada. Entonces lo que nosotros decimos es que ahora lo que vamos a tener es que va a haber un núcleo que se va a encargar de ir conmutando de tarea y manejaremos pantalla, por ejemplo, una matriz de pulsadores, manejar TCP/IP para comunicaciones a través de redes, procesar datos, es decir, que incorporo la idea de hacer number crunching, es decir, de estar masticando datos para procesarlos, y de esa manera el kernel le irá dando un cierto tiempo de ejecución a cada una de esas tareas. Lo que habíamos definido nosotros anteriormente como el multiplexor temporal que va dando tiempo de ejecución a cada una de esas tareas. Es muy divertido hacer el dibujito y decir que se maneja pantalla, después TCP/IP y después se procesan datos. Pero sería muy desprestigiar mucho al sistema operativo diciéndole que siempre va a hacer todas las tareas en el mismo orden y con el mismo tiempo. Porque nos preguntaríamos, si yo sé que es tan predecible el sistema, ¿necesito un sistema operativo? Bien. Cada tarea va a estar, mejor dicho, cada actividad va a estar encasillada dentro de lo que es una tarea. Es decir, que estamos diciéndole que cada tarea va a ser una función. Con el concepto de C de lo que es una función. Una tarea se va a encargar de manejar el teclado, otra tarea se va a encargar de manejar el display, y así sucesivamente. De esta manera logro de que mi programa sea bien modular. El kernel va a ser el encargado de manejar y vincular las tareas entre sí. Acá hay una regla implícita, pero que ahora cuando la enunciemos es bastante obvia. Las tareas no se pueden comunicar directamente entre sí, porque sería un sistema totalmente anárquico. Se pretende que las tareas sean independientes, pero independiente no significa que no reciban información del exterior, porque si no, no sería posible procesar eventos externos. Sino que lo que decimos nosotros es que tiene que haber un cierto procedimiento para que una tarea reciba datos y se la pase a la otra. Esos datos no van a ser posibles a nivel de comunicación directa entre las tareas. Tendrá que haber una zona de memoria compartida entre esas tareas, y una tarea le tendrá que avisar a la otra: che, tengo un dato que vos me habías pedido. Y ahí se mezcla una zona de variables compartidas y una serie de semáforos que se van a utilizar para sincronizar la recepción de datos con la transmisión de datos hacia otra tarea. Entonces, por ejemplo, sistema de adquisición de datos. Tendré un conversor analógico a digital que lo disparo en forma periódica. Los datos que se adquieren de ese conversor analógico a digital se guardarán en una cola. ¿Qué es una cola? Es una zona de memoria en la cual voy guardando datos uno a continuación del otro. Esos datos van a estar disponibles para que otra tarea haga el procesamiento. ¿Cómo hago? Y le avisaré a la otra tarea por medio de un semáforo diciéndole: hay datos, che. Y a su vez utilizaré una variable para decir: hay 4 datos. Fíjense, aparecieron 3 palabras mágicas. Cola, para guardar los datos. Semáforo, para decirle: hay datos. Variable, para decir qué cantidad de datos hay. ¿Cómo sería el procedimiento? Recibo por interrupción un dato. Lo guardo en la cola. Pongo 1 en la variable que dice la cantidad de datos que hay.
y con el semáforo aviso, hay un dato. Supónganse de que no se activa la tarea que debe leer eso y procesar esos datos. Llega un nuevo dato. Se guarda en la cola. Se incrementa la variable de cuenta de datos y se sigue dejando el semáforo indicándole hay datos. En el momento en el cual la tarea que tiene que procesar esos datos está en condiciones, lee los datos, resetea la cantidad de datos disponibles y resetea también el semáforo diciendo ya los atendí. ¿Queda clara la idea? Me surgió una duda. Cuando planteaste que todo se almacena en un sector de memoria, ¿es como que ese sector de memoria actúa como bus? Yo No. entendí que, digamos... Como buffer. Como... Pero no buffer eléctrico, sino buffer, el concepto de buffer a nivel de programación. Bueno, el kernel es quien se encargará de manejar las interrupciones. A ver, ¿qué quise decir con esa frase? La interrupción es un evento externo, pero tiene que pasar por el kernel que va a ser quien lo tenga que filtrar, porque supónganse ustedes que estoy procesando datos anteriores que me llegaron para hacer un filtrado digital. Y supónganse que se produjo una interrupción de timer porque tengo que cambiar el estado de un LED. Que estaba prendido, tengo que apagar porque es un LED que parpadea para decir que el sistema está vivo. Voy a suspender la ejecución de una tarea importante que era un filtrado digital por algo que puede esperar, porque si el LED en lugar de parpadear medio segundo, parpadea medio segundo y 10 milisegundos, nadie se va a enterar. Entonces el sistema operativo va a tener que decir, no, momento, ahora está haciendo este procesamiento de datos, no le interfiere a nadie. Lo voy a usar entonces el criterio de manejo de interrupciones pasando por el sistema operativo. Que el sistema operativo diga, para un poquito, en este momento no, espera un rato. O mucho más prolijamente, la interrupción dirá, se fijará si el sistema está en condiciones de poder procesar en este momento la interrupción. Si no, se dará... es como cuando uno tiene una noticia y dice, ¿qué hago? ¿Lo llamo por teléfono ahora o lo llamo dentro de un rato? Es la hora de la siesta. No, ahora no. Algo de ese tipo. Consulta. Sí. ¿El semáforo lo maneja la tarea y la atención al semáforo la maneja el kernel? Si te tuviera que contestar en este momento, tendría que contestarte en forma imprecisa. Porque depende, no hay una regla única para decir que todos los kernels actúan de esta manera. Entonces quizá cuando hablamos ya de sistemas operativos más orientados, quizá esa pregunta quede automáticamente respondida. Las tareas pueden ser tareas activadas en forma periódica o pueden ser tareas activadas en forma esporádica. Y dependerá la forma en la cual el diseñador planifique las tareas como para determinar la forma en la cual esa tarea va a ser revivida, sacada del estado de congelamiento. ¿Sí? Realmente lo que estoy queriendo decir con esto es que el diseñador, aparte de seleccionar el hardware, aparte de seleccionar el sistema operativo,
aparte de seleccionar la prioridad de las interrupciones, va a tener que también seleccionar, diseñar la forma en la cual las tareas van a tener que actuar y la prioridad que van a tener que tener las tareas entre sí. Con lo cual, ya no es solamente soldar cables y escribir un programa en el teclado de la computadora, sino que requiere una tarea de planificación un poco más importante. Entonces, cuando yo digo esto, ¿qué estoy diciendo? A ver, ¿quién tiene más importancia? ¿La tarea de manejo de teclado o la tarea de manejo de red, TCP/IP o la tarea de manejo de USB? Y fíjense, si yo no atiendo una trama USB, si una trama USB, vamos a ver en la última semana del curso, que una trama USB requiere una atención en un determinado tiempo, porque si no viene otra trama que se sobrescribe sobre la anterior. Entonces, si la tecla, en lugar de ser respondida en 50 milisegundos, es respondida en 55 milisegundos, el usuario no tiene el dedo a la velocidad tal que pueda llegar a detectar esos 5 milisegundos de variación. Entonces, le daré menor prioridad a la tarea que maneja el teclado que a la tarea, por ejemplo, que maneja las tramas USB. No nos confundamos la prioridad de las interrupciones que habíamos visto en su momento con la prioridad de las tareas. Son dos tipos de prioridades distintas. Y que para hacer las cosas más sencillas todavía, la prioridad de las interrupciones se manejaba menor número más prioridad. La prioridad de las tareas es justo al revés, habitualmente. A mayor número, mayor prioridad. Hasta aquí me van siguiendo, es un poco árido el tema, pero ahora vamos a ver algunas cosas que son más fáciles de ir siguiendo.